Bueno, y empezamos esta noche el programa con una de las entrevistas que ya os anunciaba hace tan solo un ratito. Está con nosotros Fernando Gómez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros de nuevo en Canal 54. No, gracias a vosotros por darme voz, ¿no? O sea, que lo cual agradezco siempre. Para hablar en este caso, Fernando, del inicio del curso político, la semana pasada nos acercábamos a la visión del alcalde y de los diferentes portavoces de grupos municipales. Esta noche queríamos conocer también la visión de los concejales no adscritos, que formáis parte de la corporación, y centrarnos también en esta figura precisamente en tu caso, porque arrancas así este curso político. ¿Cómo se presenta este mes de septiembre? ¿Cómo se presenta esta nueva andadura, Fernando? Porque aunque sí que ha existido un parón durante el verano, en el mes de agosto, en algunos temas, otros se han mantenido, han seguido sobre la mesa durante los últimos meses, durante las últimas semanas, y ahora parece que sí, pistoletazo de salida a este nuevo curso. Sí, bueno, yo creo que se presenta un otoño complicado para todos, ¿no? Pero al final, si se presenta complicado en la vida política, al final también se presenta complicado en la sociedad, ¿no? Y yo creo que los cargos públicos, en este caso, y más los que pertenecemos a una administración local, debiéramos tener muy en cuenta que todas nuestras decisiones tienen una repercusión inmediata en el entorno que nos compete, y en este caso en la ciudad de Burgos. Por lo tanto, yo creo que después de alguna manera esa tormenta, ¿no?, que vino a partir de junio de 2015, yo creo, espero, pido desde aquí, ¿no?, la capacidad de serenidad, la capacidad de serenarse y la capacidad de ser capaces de llegar a proyectos comunes, ¿no? Y sobre todo que todo el mundo tenga esa grandeza que se le exige a un cargo público, en este caso, de ser capaces de pasar por encima de sus intereses políticos, por encima de sus intereses personales, y llegar a acuerdos de ciudad que tan necesarios, tan importantes son en este momento, crucial probablemente para la sociedad burgalesa, para la economía burgalesa, para los miles de personas burgalesas que esperan conseguir un empleo o tener la posibilidad de trabajar en su ciudad y no tener que marcharse, y por lo tanto eso nos compete a los que formamos parte de las fuerzas políticas. Y espero que después de este, yo creo que en muchos casos hasta vergonzante actuación de muchos líderes políticos, al fin la cordura impere y seamos capaces de tomar decisiones para el bien de la ciudad. Fernando, ¿cómo se percibe este inicio de curso? Desde que, si bien no participas en todas las comisiones, sí que tu voto es bueno, pues, uno más dentro de la corporación en una sesión plenaria o a la hora de decidir muchos de esos proyectos que se están demandando y que se están exigiendo precisamente durante estos días. Bueno, hay que partir de la base de que yo considero que, en mi caso, ¿no?, un concejal no adscrito es un concejal que ha pertenecido a un grupo político y que en mi caso he tenido que salir por unas dolorosas circunstancias de ese grupo, pero no porque tenga un contencioso con el grupo, sino porque cualquier actuación que yo tomara, un momento en que la oposición dijo que le daba igual el futuro de esta ciudad, que le daba igual los proyectos culturales, pero que cualquier cosa en la que yo estuviera lo iban a votar en contra. Por lo tanto, ante ese bloqueo que salpicaba también al equipo de gobierno, tuve que tomar la dolorosa decisión de salir del equipo de gobierno y de estar como no adscrito, pero no con con un planteamiento frentista frente al Partido Popular, sino todo lo contrario. Además, yo creo que sería incoherente que alguien se presente por un partido político y que luego acabe despotricando o en la mayoría de casos yendo en contra de ese equipo de gobierno. Yo he estado con ese equipo de gobierno, hemos tomado decisiones importantes para la ciudad y en la mayoría de los casos pues estoy de acuerdo con lo que dice el Partido Popular y en la mayoría de los casos estaré de acuerdo con lo que dice el Partido Popular. Es verdad que luego dentro de un grupo como es el Partido Popular o el Partido Socialista se generan diferentes tendencias o diferentes razonamientos que cuando estás formando parte de ese grupo municipal, pues por la disciplina de voto votas aunque no estés muy de acuerdo, ¿no? Evidentemente cuando eres no adscrito pues tienes la libertad de votar cuando estás en desacuerdo. Pero repito, yo no tengo nada en contra del Partido Popular, no estoy enfrente del Partido Popular, todo lo contrario, he estado 5 años con el Partido Popular y por lo tanto en la mayoría de mis decisiones son de acuerdo y coherentes con lo que vota el Partido Popular. ¿Te sientes o se siente uno, cuando es concejal no adscrito, separado del resto de la corporación o realmente integrado desde ese punto de vista que en los plenos al final es un voto más y hay que sacar adelante esos proyectos de ciudad a los que hacías mención? Hombre, yo creo que eso tampoco, yo vuelvo a lo de siempre, ¿no? Esa es la parte humana, la parte política, hay que tener en cuenta que ha sido una época muy dura para mí, ¿no? Es decir, después de uno llega a la política teniendo un prestigio como gestor, teniendo un prestigio como empresario, teniendo un prestigio como miembro de miles de asociaciones y actividades y 4 personas, yo creo que sin ningún rubor, sin ninguna vergüenza, han intentado demostrar que uno prácticamente era un ladrón, ¿no? Yo creo que con el tiempo lo iremos viendo, con el tiempo se irá demostrando, espero que tengan la
grandeza, aunque lo dudo, a medida que se vayan produciendo los hechos, de reconocer ese gran error, esa equivocación, pero en todo caso pues no es fácil la situación, pero yo tengo que mirar por los intereses de la ciudad. Fui elegido democráticamente dentro de una lista y por lo tanto trataré de votar y trataré de estar dentro de lo que considere coherente o mejor para la ciudad. Y a partir de ahí, bueno, pues como dices, es uno más de 27, trabajas un poco más aisladamente, pero es verdad que dentro de los técnicos municipales y dentro de toda la actividad municipal, pues yo no vengo nuevo, llevo 4 años estando en un equipo de gobierno, 4 años y medio, y por lo tanto tengo buena relación y conocimiento de los temas que se debaten. Fernando, se habla mucho estos días de ese proyecto de ciudad al que hacías mención hace tan solo unos instantes. ¿Hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos en un momento como el actual? Y no sé si consideras que quizás la ciudad adolezca precisamente de ese proyecto firme que diga, bueno, estas deben ser las directrices en colaboración con los integrantes de la corporación, que al final es la representación, ¿no?, de lo que han elegido los ciudadanos. Hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos es lo que hay que hacer, de alguna forma, una hoja de ruta y no la improvisación que durante estos días también se está criticando que se hace. Sí, yo creo que a mí cuando oigo esas palabras de no, los ciudadanos han votado que nos pongamos de acuerdo y que haya muchas opciones. Bien, eso es verdad. Bien, a partir de ahí, eso hay que articularlo. Ahora nos han dado ese mandato y hay que articularlo. Y se puede articular de 2 maneras. Para mi punto de vista, la mala y la buena. ¿Cuál es la que es para mí la mala y que la que desgraciadamente está articulando? Bueno, pues cada uno tiene su gran ocurrencia, su gran idea y exige que para aprobar los presupuestos tiene que estar esa gran idea ahí. Entonces, al final tenemos un presupuesto hecho como si fuéramos, como si hablamos de una catedral o de un edificio histórico, ¿no?, como de argamasa mezclada de piedras, con un poco de mortero, con otra piedra que hemos cogido aquí. Bueno, pues hacemos esas paredes que se llaman de mampostería, ¿verdad? Hay otra forma de hacerlo, y es hacerlo con sillares. Es decir, ponerse de acuerdo, sentarse y ser capaces de generar un proyecto grande e importante para la ciudad. No las pequeñas ocurrencias de cada uno, sino un gran proyecto de ciudad. Yo creo que esta ciudad, desde el tiempo de las primeras etapas democráticas, ha tenido siempre un proyecto ilusionante para la ciudad. Siempre los ciudadanos tenían algo en la ilusión. Si uno piensa en la época del alcalde Peña, si uno piensa en la época de Valentín Niño, si uno piensa en la época de Ángel Olivares, si uno piensa en la época de Aparicio, si uno piensa en la legislatura anterior de Javier Lacalle, siempre había algún proyecto importante que involucraba a los ciudadanos y que les ilusionaba. Yo hoy en día no le veo. No le veo, porque cada uno quiere poner su partecita, su gran idea, se les ocurre algo, ¿no? Y lo que hemos hecho, luego hablaremos de ello, por ejemplo, en promoción de ciudad, es desmontar todas las estructuras que se habían montado durante años en la ciudad para plantear algo nuevo que todavía no existe y que no hay, ¿no? Y yo ponía el ejemplo, me preguntaba hace poco un amigo y le ponía el ejemplo, digo, mira, esto es como si la ciudad hubiera ido montando un puzzle de 10.000 piezas, ¿no? Durante años, bueno, pues unos ponían una pieza, otros decían, no, mira, que esta está equivocada, la cambiamos por esta, pero el puzzle se iba armando, ¿no? De repente hemos llegado, hemos desmontado el puzzle entero y ahora estamos contentos porque hemos encontrado las 4 de la esquinita superior izquierda, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que después de este tiempo, como decía, yo creo esa tormenta, este tsunami que ha ocurrido, es tiempo de que todo el mundo se ponga a hablar, de que de verdad hagamos una pared de sillería, no de mampostería, pensemos en un gran proyecto y se lo contemos a la ciudad y les ilusionemos. Y yo creo que esa es la responsabilidad. Hace falta, Fernando, más diálogo, más consenso, más búsqueda de acuerdos, que es preciso para que al final un proyecto de estas características salga adelante y no se tenga que estar siempre o dando la sensación de negociar proyectos puntuales dentro de cada proyecto que se saca adelante. Sí, totalmente, es lo que comentaba, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar ya a olvidar que si dejar de hablar de moción de censura, que dejar de hablar de una serie de cuestiones y ponernos a trabajar en un proyecto serio. Si usted sale ahora a la calle y le pregunta a los ciudadanos qué proyecto, qué ilusión tiene esta ciudad, probablemente le cueste, es que ninguno. Porque han conseguido que esta ciudad no tenga un solo proyecto importante, digo, como ciudad. Aprobamos los presupuestos en los de 2016 con pequeñas aportaciones de cada uno, pero que no sumaban en un contexto general, ¿no? Por lo tanto, yo repito, creo que siempre hay tiempo de corregir. Yo creo que todo el mundo tiene capacidad de reaccionar y en este momento pues yo le pediría a los que tienen más, es verdad que mi voto es un voto de 27, el de la otra concejala Nosquita es un voto de 27, pero el de los grandes partidos tienen que llegar a un acuerdo para
proveer de un proyecto ilusionante y de un proyecto de futuro para esta ciudad que está perdiendo, lleva ya un año probablemente perdiendo un trenes muy importantes. Fernando, por aquello que te toca más de cerca, por la gestión que has realizado en los últimos años, se ha hablado mucho en los últimos meses y se va a hablar durante las próximas semanas en materia de promoción, por cuanto se ha constituido una nueva sociedad de promoción, se han aglutinado en ella además diferentes áreas, ya no estrictamente únicamente el área, por ejemplo, cultural o de congresos, sino que también se une a esa sociedad, por ejemplo, la industria. ¿Qué opinas y hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos en esta materia? Porque sí que es cierto que, como decías, se ha roto con lo que existía, se está intentando apostar por algo nuevo, pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Claro, ese es uno de los grandes, como decía, como el niño que rompe el puzzle, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? Probablemente sería mucho más lógico haber reformado las estructuras que había. Es decir, si alguien decía que la Fundación Proyecta era opaca, cosa absolutamente falsa, y que a mí, lo digo desde aquí, me parece un insulto a los gerentes que han pasado por esa administración y que han sido escrupulosos, que han sido profesionales todos y que han llevado todo el tema de promoción y de gestión y de transparencia al máximo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, si alguien seguiría opinando que eso es oscuro, hombre, pues no acabes con el instrumento, genera las acciones que creas necesarias para que sea más transparente, ¿no? Y no al revés, no, lo desaparece, lo destruyo, no está. ¿Y qué es lo que hemos conseguido con todo esto? Pues en la materia de promoción yo publicaba en mi blog el otro día los datos tan tremendos para la ciudad de Burgos, porque aquí cuando hablamos de esto hablamos de empleo y hablamos de riqueza. Muchos de los que nos están escuchando probablemente ellos mismos o tengan un hijo, tengan a alguien que necesitan un empleo. Bien, pues mientras... estamos hablando del primer cuatrimestre del año 2016, de enero a abril incluido. Exceltur, que es, por así decirlo, uno de los agentes estratégicos en materia de turismo, donde están todas las grandes compañías, los grandes hoteles NH, donde está Iberia, es decir, donde están las compañías que de verdad entienden de turismo, hacen un barómetro que le llaman de la rentabilidad. Muy interesante, ¿no? Aquí no es si vienen más o si vienen menos, no, vamos a analizar la rentabilidad. ¿Y qué dice ese barómetro? Dice que mientras en toda España ha subido un 6,5% el empleo en materia turística y mucho más en las ciudades de interior, en Burgos ha crecido un 4,4%. Por lo tanto, tendremos que explicar a los burgaleses que esperaban encontrar un empleo y que tenían ilusión por encontrar un empleo en turismo que no lo tienen, porque hemos desmontado la única estructura que promocionaba nuestra ciudad y no tenemos otra. Se lleva hablando de la nueva sociedad. ¿Cuánto tiempo? Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con estos cientos de burgaleses que esperaban encontrar un empleo en materia turística y que mientras otras ciudades lo han conseguido y mientras el resto de ciudades de Castilla y León han crecido hasta el 10% en materia de empleo, en Burgos estamos en el 4,4%? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Por eso decía, esa es la pregunta importante. ¿Hemos defraudado o han defraudado a cientos, a miles probablemente de burgaleses que esperaban tener un empleo en turismo? Pero es que además la rentabilidad, para que veamos un poco, los grandes empresarios de esta ciudad que están haciendo un esfuerzo por poner sus hoteles y son de los mejores hoteles que hay en España, mientras que la rentabilidad por habitación, un poco por explicarlo, es decir, cuánto retorna por habitación disponible, en la media española está en 51 euros por habitación, en Burgos está en un 20,6. Esta es en realidad menos de la mitad por habitación. Y esto es lo que hemos conseguido con este desmontar industrias de promoción y no saber qué hacer. Pero otro tema curioso, la rentabilidad. La rentabilidad es un 7,4 frente al 10,3 nacional. Y otro tema importante, la ocupación. En España, las habitaciones, las ciudades han tenido una ocupación media del 81,6%. En Burgos, 49,7, ni la mitad. Es decir, por lo tanto, estas son las cosas preocupantes, lo que decía antes del gran edificio, pero lo cierto es que, mientras tanto, hemos dejado a cientos de burgaleses que esperaban encontrar un empleo en turismo sin ese empleo. Y esto es realmente lo que nos debiera importar. Fernando, si nos ceñimos a los datos oficiales, lo cierto es que Burgos sigue liderando ese sector turístico, ese número de visitas. ¿Puede llegar el momento en el que esto no sea así, teniendo en cuenta ese impasse que se ha hecho a la hora de promocionar, a la hora de consolidar, a la hora de seguir atrayendo nuevos visitantes y que estemos recogiendo lo que se ha sembrado en años anteriores? Por supuesto, y no solamente... Sí, pero hay dos tipos de turismo aquí. Tenemos el turismo convencional y el turismo de congresos, que se llama, ¿no? Que también es dos vertientes. El turismo, como tal turismo, es un turismo muy inmediato. Es decir, dejamos de hacer promoción, no tenemos capaces de tener una línea clara de promoción y nos ocurre esto, que mientras todos los demás generan empleo en materia de turismo, Burgos no, o genera menos, mucho menos. Esto es lo que importa. Hay otro turismo, que es el congresual. Es un
turismo importante. Mira, los datos que reflejaba precisamente el turismo MAIS, el turismo de congresos, en el año 2013 decía que en España había 4.500 millones de euros se habían gastado en materia de congresos. 4.500 millones de euros, que sí de pronto. Eso genera mucho empleo y mucha riqueza en las ciudades. Los congresos se deciden con una periodicidad entre 2 y 5 años. Hemos desmantelado la historia de congresos, hemos sacado una plaza para contratar a alguien de congresos, que no sabemos quién va a venir, ni cómo, sin ningún probablemente know-how, sin ningún conocimiento anterior, pero todavía no lo tenemos además, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Claro, todavía estamos bebiendo esa promoción de hace 2, 3 y 4 años, pero probablemente esto tengamos que ver y lo pagaremos muy gravemente en el 2018, en el 2019, en el 2020. Y aquí se mueve mucho dinero, porque cada vez que se genera un congreso, se ocupa la ciudad, se ocupan los hoteles, se come en restaurantes, se compra en tiendas, se hace ocio nocturno, se toman copas por la noche los congresistas, y eso genera mucha riqueza y mucho empleo en las ciudades. Bueno, pues eso es lo que con eso estamos jugando. Con eso estamos jugando. Y yo pongo un ejemplo muy claro. Mire, si usted ve las ciudades donde de repente gobierna alguien diferente, pongo Valencia, por ejemplo, el presidente de la Comunidad de Valencia, pongo Madrid, ¿no? Nadie se ha tirado por tierra ninguna de los instrumentos de promoción de ciudad. Habrán puesto a gente de su confianza, que es lo lógico, como ha hecho Carmena en IFEMA, que la han criticado mucho, y a mí me parece lógico. Oiga, si tengo un instrumento maravilloso de promoción, quiero que alguien de mi confianza esté al frente. Parece que lo que aquí es un pecado, allí se ve bien. Yo aplaudo la decisión que ha hecho en este caso la alcaldesa. Y debe ser así, debes de tener a tu gente de confianza. Pero no se le ha ocurrido eliminar IFEMA, ni se le ha pasado por la cabeza. Bueno, aquí sí. Aquí, adiós Fundación Proyecta, adiós Plan Estratégico, y así van los datos del empleo, ¿no? Por eso yo creo que hay que recapacitar, hay que ser capaces de, si creemos que algo no es suficientemente transparente, pongamos los medios para que sea transparente, pero no lo tiremos por tierra. Durante años el turismo y la cultura han ido de la mano en nuestra ciudad y de hecho se hablaba de referente también cultural en muchos sentidos, por muchas apuestas, por muchas programaciones que se han convertido, ¿no?, en algo referencial dentro de los calendarios a nivel nacional. ¿Qué pasa en este momento también, Fernando, con el Instituto Municipal de Cultura, teniendo en cuenta las críticas que también se están haciendo de su gestión, teniendo en cuenta la situación cultural de la ciudad y los devenires o las peticiones que realizan también algunos grupos municipales respecto al futuro de este organismo? Bueno, volvemos otra vez un poco, como decía, al tsunami ese de junio de 2015. ¿Cuántas manifestaciones pudimos escuchar en medios de comunicación por parte de los grupos de la oposición de que había que eliminar IMC, y lo llevaban todos en su programa electoral? Bueno, ahora ya hay un grupo que dice, no, que igual nos hemos equivocado. Pero claro, en este impasse de un año, ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre, la debacle, el desorden, las pocas ganas muchas veces de trabajar de la gente que está trabajando allí, pues si me dicen que voy a desaparecer, no, pero mañana me dicen que no. Es decir, en ese impasse no se puede trabajar. Una ciudad tiene que tener un sentido de continuidad y ir haciendo los cambios, que para eso está la oposición y para eso están los electores, para elegir a diferentes opciones políticas, para ir haciendo esos pequeños cambios. Pero hombre, con cautela, con cierta serenidad. Yo, repito, escuché desde junio de 2015 los programas electorales del Grupo Imagina decir que el IMC tenía que desaparecer. Y ahora resulta que nos amanecemos con que dicen que no, que se han equivocado y que no tiene que desaparecer. ¿Pero qué ha pasado en este año? Pues lo que hemos vivido. Pero es que hemos vivido situaciones todavía más terribles. Gracias a Dios, la cultura no es algo que genere una administración. Y eso quien piense se equivoca. Una administración está para ayudar, para potenciar, para poner los medios. Pero la cultura sobrevive a todo eso. Y si no, lo hemos visto que en circunstancias muy adversas la cultura sobrevive. La cultura de esta ciudad, los grupos culturales, los creadores de esta ciudad tienen tanta potencia que de alguna manera les va a influir que aparezca el IMC mejor o peor, que esté más cercano o más alejado, pero va a seguir habiendo mucha cultura en esta ciudad porque los creadores así lo hacen y porque los espectadores lo demandan, por lo tanto va a seguir. Pero es verdad que es preocupante que sea la administración en este momento la que esté titubeando, la que esté poniendo pegas y las que lo estemos enzarzando en una serie de procesos burocráticos a la hora de sacar la cultura adelante, ¿no? Que si el informe de intervención dice que si hay una partida que no está muy bien, que si estamos en los consejos ejecutivos del Instituto de Agricultura y Turismo son un rifirrafe de esto, pero en realidad no sé si es que no salimos a la calle a ver la cultura. Es verdad que yo cuando voy a las actos culturales me encuentro muy pocos concejales de los que luego están en el IMC, eso es cierto, ¿no? Pero, no sé, tenemos que salir un poco más a la calle y poner los ojos en la tierra y saber que un señor que quiere preparar un festival no podemos
podemos hablarle, probablemente no podemos ser ilegales, no podemos cumplir la legalidad, no estoy diciendo eso, pero probablemente no podemos empezarle a hablar de, mira, es que tú preséntalo, pero necesitamos que un informe de intervención dentro de 7 meses diga que para que luego haya un técnico, probablemente nos diga, mira, déjalo. No, ya lo hago yo. Entonces, tenemos que ser capaces de entender lo que es la cultura, de que tiene una peculiaridad diferente, de que tiene una sinergia totalmente diferente y sobre todo tratar de dejar de hacer política con la cultura. Igual que dije en su momento, y parece que se enfadaron mucha gente, que había que dejar la promoción de ciudad al lado frente a la política, en este caso también hay que dejar la cultura al lado. Fernando, comenzábamos hablando de esos proyectos de ciudad y decías, bueno, es que durante años y casi en cada legislatura ha existido un proyecto ilusionante y emocionante para la ciudadanía. Lo hemos visto con Burgos 2016, con la gastronomía, lo hemos visto con la UNESCO y además en reiteradas ocasiones en los últimos años, algo que además conoces muy bien. ¿Cuál debería ser el proyecto, la iniciativa por la que apueste Burgos en un momento como el actual, que tiene que aprovechar, que tiene que fomentar, que tiene que decir, bueno, tiene que ser lo siguiente para que todo lo que se ha conseguido no se eche por tierra, pero además precisamente para eso, ¿no? Para conseguir de nuevo ilusión? ¿Por qué tendríamos que apostar? Hombre, yo puedo siempre ir hacia mi lado, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que seguir apostando por la promoción de ciudad y seguir apostando con eventos importantes, porque mire, si hay una cosa que decía y que hemos logrado mejorar estos 4 años pasados, todos los barómetros que estudiaban el sentimiento, digamos, de identidad de cada ciudad, Burgos aparecía en los últimos rankings. Burgos no estaba, en muchos casos, orgullosa de sí misma, ¿no? Sin embargo, en los últimos 4 años habíamos subido muchísimos puestos. Ya los burgaleses empezaban a creerse que esta es una gran ciudad, porque lo es, que esta es una ciudad con una actividad cultural impresionante, aunque haya quien diga que no, que esta es una ciudad que merece la pena, que esta es una ciudad con unos paisajes verdes y unos paseos verdes magníficos, que es una de las mejores de España y una de las mejores situadas en Europa, y ya la gente en los últimos años había empezado a creérselo, con eso de la gastronomía, con lo del patrimonio de la UNESCO, había empezado a creerse esto, ¿no? Y habíamos escalado rankings, pero ahora hemos vuelto otra vez a la negatividad, al todo está mal, todo es fatal, todo es horrible, ¿no? Y el caso es que cuando tú ves lo que dicen estos grupos políticos con lo que dice, por ejemplo, un turista cuando viene a la ciudad, o una persona que pasa, o una persona que viene a hacer negocio o a trabajar en nuestra ciudad, es totalmente diferente. Se encuentra con una ciudad amable, con una ciudad magnífica, con una ciudad en evolución, con una ciudad, como digo, auténticamente habitable, ¿no? Por eso yo creo que el gran proyecto de ciudad debe ser volver a convencer a los burgaleses de que tienen una gran ciudad y que hay que trabajar por ella. Y sobre todo, ponerse de acuerdo para mirar por encima de las disputas políticas y tener un proyecto común entre todos que podamos sacar adelante, independientemente de luego cada uno opine de una manera o opine de otra. Arrancamos curso político, Fernando, y algo de lo que se ha hablado también durante el verano, pero de lo que se va a hablar mucho durante los próximos días, es el futuro del consorcio para la gestión de la variante ferroviaria, sin olvidar que tenemos otro consorcio ya aparcado y que viene detrás de este, por la situación por la que atraviesan, porque lo hemos comentado mucho durante los últimos meses, es una situación muy complicada, y arrancamos precisamente en pleno debate también de este ente. ¿Qué visión tienes como edil del Ayuntamiento de lo que está sucediendo y hacia dónde deben ir dirigidos los esfuerzos? Porque en los últimos días hemos escuchado diferentes opciones, ¿no? Desde una reestructuración de la deuda por la que apuesta el alcalde, dice que tiene que ser sí o sí ese futuro inmediato para poder conseguir cierta estabilidad dentro de un organismo como este, a esa lucha de informes que se da en este momento también para saber quién tiene más responsabilidad que quién dentro de un mismo organismo como este. Es un tema complejo y la verdad es que para abordarlo en 3 o 4 minutos es complicado, pero yo puedo exponer aquí o tratar de hacer entender a quien nos estén viendo cuál es mi postura respecto a ello, ¿no? Y cuando se crea el consorcio se crea con 2 entidades financieras que, aunque eran entidades financieras y por lo tanto hacían negocio, ¿no?, financiero, que ganaban dinero con eso, ese es su objetivo y es lógico, además tenían una responsabilidad con la ciudad y hacían inversiones que probablemente no fueran tan rentables y probablemente con la mentalidad de un banco no las hubieran hecho, pero tenían una responsabilidad con la ciudad en la que habían generado precisamente su negocio financiero. Caja de Burgos y Caja de Circo. Posteriormente estas entidades financieras son absorbidas por otras entidades, en el caso de Ibercaja o Banca Cívica, y luego posteriormente con Caja 3 Caja 3 antes y Banca Cívica, y luego Ibercaja y la Caixa, y absorben todo. Pero claro, cuando uno absorbe todo, absorbe lo bueno y lo malo. Como decía el anterior alcalde, absorbe la parte magra y absorbe el hueso cuando uno compra un jamón, ¿verdad? Y, sin embargo, se les ha permitido
los que han pertenecido al consorcio durante años que se fueran desligando y que nos dejaran a las entidades sociales, en este caso las fundaciones, que no tiene nada que ver. A nadie se le habría ocurrido hacer un consorcio con las fundaciones, se hacían con la entidad financiera, que tenía que ganar dinero en esta operación, pero que no iba a poner los plazos o no iba a posicionarse tan duramente como lo haría un banco que no tuviera nada que ver con la ciudad. Sin embargo, han ido desapareciendo. Por lo tanto, mi postura, y todo esto no es una demonización, en este caso ni de Caixa ni de Ibercaja, que yo creo que en el caso de algunas, incluso su negocio regional han tenido sede en nuestra ciudad, ¿no? como es CaixaBank, ¿no? Es decir, que todo el negocio regional lo hacen desde Burgos. O sea, yo creo que debemos, además han reflotado las entidades que estaban, han conservado los puestos de trabajo. Por lo tanto, no es una demonización, sin embargo es una diferencia de pareceres. En este caso, creo que hay que agradecerles mucho, pero creo que en este caso del consorcio nunca deberían de haberse ido y quedarse solamente como acreedores. Deben de estar ahí implicados, porque eso es lo que ellos adquirieron cuando adquirieron Caja Burgos y Caja Círculo como entidades financieras, y deben de, por lo tanto, no plantearse solo la acción de acreedores. No, a mí me deben dinero y no quiero saber nada más. No, es que ustedes formaban parte como responsables sociales en un tema que probablemente iba a salir bien, pero que podía no salir mal, pero no puede ser cuando salga mal, solamente lo paga una parte, ¿no? Por lo tanto, yo creo que deben de volver a ese consorcio, deben de estar las entidades, y a partir de ahí entre todos buscar una solución. Y claro que hay que pagar la deuda, y claro que las entidades financieras tienen que ganar dinero, ese es el objetivo, ¿no? Pero yo creo que se ha desviado durante un tiempo este proceso, y han desaparecido y nos han dejado las fundaciones que no tienen capacidad financiera, ¿no? Por lo tanto no puede ser así. Lo voy a aclarar con un ejemplo muy sencillito que me ocurrió siendo presidente de IMC. ¿Recuerdan ustedes que decían que, claro, que desde que se compró CaixaBank, compró la obra, compró toda Caja Burgos, también la parte pictórica les pertenecía? Yo me preocupé como presidente de IMC y estuve hablando con ellos, y tenían toda la razón. Además, yo creo que han sido cuidadosos, la obra sigue estando en Burgos, mantienen el CAF, o sea, creo que han hecho un esfuerzo, pero me lo explicaron muy fácil. Me dijeron, no, es que la obra pictórica se compró con dinero de la parte financiera, no con la obra social, y por lo tanto nos corresponde. Y es lógico, y es así, ¿no? Pues de esa misma manera también les corresponde la responsabilidad en el consorcio, claro, también es la parte financiera la que firmó ese acuerdo en su día con el consorcio. Por lo tanto, yo solo pido que tienen que volver al consorcio, que tienen que ser ellas las que estén ahí, y entre todos ver cómo solucionamos esto sin que nadie pierda dinero, pero no puede ser al final que toda la deuda la suman en este caso solamente, y además también los intereses, los asuman los impuestos de los burgaleses. Hablaremos solamente. Mucho de este tema seguro que durante los próximos meses. Fernando, para finalizar, nos encontramos en un inicio de curso político en el que se va a hablar también mucho de presupuestos, de qué es lo que hay que invertir, de cuáles son las obligaciones, pero también qué es lo que hay que hacer en la ciudad de cara al año 2017 y qué bases hay que sentar de cara a años sucesivos. ¿Qué hay que aprender respecto a la última negociación de los presupuestos, Fernando, para que no tengamos que esperar a bien entrado un nuevo año para tener unas cuentas, y qué debería incluirse sí o sí en esas cuentas para que sea una realidad en la ciudad? Bueno, yo creo que hay dos partes, ¿no? Por una parte, yo creo que el equipo de gobierno tiene que ser suficientemente dialogante como plantear desde el principio, pero es verdad que tiene que plantear ya un proyecto. Y eso se nos criticó mucho, yo formaba parte del equipo de gobierno entonces por parte de la oposición. No, hombre, el equipo de gobierno, quien gobierna, tiene que presentar un proyecto y sobre él hablar, ¿no? No se puede criticar que presente un proyecto, ¿no? ¿Qué partimos? ¿De nada? ¿De las nubes? No, claro. El equipo de gobierno tiene que presentar un proyecto. Y ante ese proyecto hay que empezar a hablar con los diferentes grupos políticos. Pero yo sí que pediría, como decía antes, esa altura de miras, y no que cada uno ponga su gran idea. Bueno, pues 1,5 millones para una calle, 2 para no sé qué. No, que seamos capaces de entender que esto es una ciudad, que no hay partes de cada uno, de cada cual, y decir, no, yo conseguí que esta calle se asfaltara. Yo creo que no debe ser ese, sino que debe ser capaces de entender la ciudad como un todo, y ceder la parte del gobierno que tenga que ceder, y ceder la parte de la oposición la parte que tenga que ceder, ¿no? Y a partir de ahí ser capaces de construir una ciudad, de seguir construyendo una ciudad, de no demoler lo anterior por el mero hecho de demoler y luego no saber qué vamos a construir. Y por lo tanto creo que ahí tiene que estar la base de los presupuestos. Tenemos que, el otro día veíamos el tema de las inversiones sostenibles, que había 30 inversiones sostenibles. Igual tenía que haber una o dos,
No, es decir, igual teníamos que tener entre todos un proyecto mucho más serio que el tener inversiones sostenibles de 100.000, 120.000, 400.000, ¿no? Igual lo que tenemos que hacer es ser capaces de consensuar una gran actuación o dos grandes actuaciones que no tengan solamente la temporalidad de un solo año y seamos capaces de construir la ciudad entre todos, ¿no? Que eso es ese sí, de verdad es el mandato de los que votaron. Ese es el mandato de los que votaron. Construyan entre todos la ciudad. No pongan cada uno su parte, ¿no? Y yo creo pues, que en este caso habría que apostar mucho por la cultura y por la promoción. Son dos áreas que conozco bien y es lógico, por ejemplo, que el tema de cultura sea uno de los temas que más sufrieron los rigores económicos durante la legislatura de 2015. También es lógico, cuando hay una emergencia social hay que quitarlo de algún sitio. Aquí no vale, como hay algunos partidos políticos que nos piden que se invierta en todo, ¿no? Y que no se recorte nada. No, es que si antes había 100, ahora hay 70 y tenemos que hacerlo con 70. Y cuando hay una emergencia además social, lo lógico es que se apostara mucho más por la acción social. Lógico, ¿no? Y yo creo que todo el mundo lo entiende así. Y por lo tanto, ahora que estamos en mejores tiempos, probablemente sea el tiempo de volver a tener grandes proyectos. Tenemos uno de los buques insignia muy importantes en la ciudad, como es el sistema bibliotecario. Decía el anterior ministro que teníamos el mejor ratio de España de préstamo por habitante. Y eso se mantiene de dos maneras. Con presupuesto, teniendo los fondos actualizados y siendo capaces de responder a los cambios que la sociedad necesita. Si recuerdan, una de mis frustraciones como presidente del Instituto Municipal de Cultura y Turismo fue el no conseguir, de alguna manera, reinterpretar, ¿no? o volver a pensar en un proyecto para la biblioteca que hay en el Teatro Principal, que es de las que menos funciona, se estudia mucho pero se coge poco fondo, y queríamos haber hecho un proyecto para reinventar esa biblioteca. Es verdad que no pudimos y probablemente sea el momento de hacerlo. Tenemos la zona sur pues con una biblioteca adscrita a un centro cívico, pero que probablemente no esté dando las prestaciones, ni tan siquiera está dentro del sistema bibliotecario general de Castilla y León, y probablemente sea una zona en crecimiento que necesite dotarse de estos fondos. Por lo tanto, yo creo que debemos de replantearnos el sistema bibliotecario en la ciudad, debemos replantearnos la ampliación de algunas bibliotecas. Creo que Gonzalo de Berceo necesita urgentemente una ampliación, es el buque insignia de las bibliotecas, y además es una zona, el barrio de Gamonal, que bien conozco, donde se necesita mayor integración, y la cultura de las bibliotecas son las que mejor generan la integración intercultural, ¿no? Y por lo tanto probablemente debamos dotarla de espacios o incluso ampliarla, ¿no? Tenemos espacio para hacerlo y no pararnos. Mire, durante los años más duros de la crisis tuvimos desgraciadamente en 2012 que recortar el dinero que destinábamos al fondo de compra de libros. Ya el año pasado, después de años como 2013, 2014, 2015, conseguimos estar ya al mismo nivel que habíamos estado antes de la crisis. Bueno, pues los presupuestos de 2016, los que dicen que apuestan por la cultura, consiguieron que se recortara la mitad prácticamente la adquisición de libros. Es decir, aquello que usan prácticamente, si mal no recuerdo, unos 300.000 préstamos al año, recortaron la mitad, con el consenso de los grupos políticos, esta asignación de las bibliotecas en el año 2016. Por lo tanto, yo creo que debemos reconducir todo esto, y yo apostaría, en materia de cultura, apostaría claramente por apoyar a los colectivos que de verdad están creando cultura, no a los que programan, sino a los que crean cultura, que es bien diferente a los que crean espectáculos, a los que contratan gente, a los que viven de la cultura como una industria cultural. Apostaría clarísimamente por ellos. Creo que estoy hablando de un centro muy en concreto en este caso. Apostaría seriamente por ellos ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo. Apostaría por la formación, que es una de las mejores cosas que ha hecho el Ayuntamiento de la ciudad durante muchos años. Como decía, uno de esos puzzles que se ha ido construyendo, ¿no? La ciudad abre sus puertas, la ciudad enseña, es algo que viene ya de años y tenemos que seguir manteniéndolo, y apostaría claramente por la promoción de Burgos. Dejarnos de hacer política con la promoción de la ciudad, que nos jugamos muchos puestos de trabajo y que nos jugamos mucha riqueza, y ser capaces de construir sin las tapaderas de un partido político, ser capaces de construir una promoción de ciudad antes de que nos gane el terreno otra, porque eso hará que la gente tenga trabajo en nuestra ciudad y que los jóvenes se queden a vivir en nuestra ciudad. Nos vamos a quedar con esto. Fernando, gracias por estar en este inicio de curso político con nosotros. Espero que nos veamos pronto con estos o con otros proyectos sobre la mesa. Gracias. A vosotros, y os agradezco la posibilidad. Nosotros continuamos.